todos los sitios donde vayas vas a encontrar el mejor banco del mundo. Aquí ahora donde estamos ya ves las vistas espectaculares que tenemos y bueno, estamos en el concejo de Ponga y no es precisamente el vídeo de hoy. Donde vamos a ir hay nada más y nada menos que 21 bancos y todos podrían catalogarse como el mejor del mundo por una razón, porque tienen una característica común de que están orientados hacia el Pico Riellu o Naranjo de Bulnes, la montaña más emblemática de Asturias, con 2.519 metros, considerada una de las cumbres míticas del montañismo español. Y es que el número 21 en esta aldea de la parroquia de Carreña, en el concejo de Cabrales, tiene mucha importancia. 21 son los barrios que la componen, 21 son las vacas de su venida de Les Vaques y también 21, como dije, son los bancos que hay ubicados por los alrededores del pueblo. Está a una altitud de 425 metros en la Sierra de Cuera y fue galardonada con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias en 2019. Es bonita y tranquila, con una de las vistas más impresionantes al Pico Riellu o Naranjo de Bulnes. Ahí al lado hay un nevero. Sí, ahí a la derecha hay un nevero y, coño, pues parece que le pega el sol además, ¿eh? La avenida de Les Vaques, ideada para celebrar el galardón de Pueblo Ejemplar de 2019, es una gran iniciativa que ha convertido uno de los muchos caminos que circundan la aldea de Asiego, concretamente el de las Prunales en el barrio de la Pandiella, en un paso único. Esculturas de acero en forma de barandilla convierte el camino en un auténtico mirador artístico, dado que la pieza ha dibujado 21 vacas, tantas como barrios tiene, y es un homenaje al pastoreo en la Cuera y en los picos de Europa. Aquí tenemos unas monas muy ricas. ¡Ah! ¡Qué pincha, cojona! Esta es una mona rojita, pequeñina, pero bueno. Mamá, mira, una vaca. Una vaquita. Estas no sé qué son, serán yeguas. Te parece un cierto. En la parte alta de Asiego se encuentra la fuente de la Pandiella. Tiene una parte para animales representada por bonitos dibujos. Está guapo. Ya. Gracias, igual. Esta es la fuente Pandiella, que data de 1904. Al parecer dotaba de agua al pueblo cuando carecían de ella.
Y bueno, esa parte de aquí que vemos es la que era para los animales, y esta era la que era para la gente en su día, y ahora todavía, que todavía se puede beber y está muy bueno. Vamos a tomar un traguín. Está fresquina, pero bueno, no creo que tanto, ¿eh? Está rico, rico. Después de beber esta agua tan pura, a lo mejor una cervecina igual entra bien, ¿no? Vamos. A ver, toma. Coño, que me lleva la mano. Hola, hola chicos. ¿Qué pasa? Mira, patatas asturianas, ¿eh? Sí, que por teléfono. Un chip. ¿Dónde se hacen estas patatas? Dice una leyenda que un eslavayo llambió a un carro... Joder, están hechas en Llanes. Son patatas de Llanes. Y son hechas en Llanes estas patatas, ¿eh? ¿Qué, chicos? ¿Qué es? ¿Os gustan las patatas o qué? ¿Eh? Hola, ir a jugar un poquitín por ahí, venga. Vamos para allá, venga. Vamos para allá, venga. No, dejarme. Que no doy patatas. ¿Qué, chico? ¿Qué quieres que te adoptemos o algo o qué? Bueno, aquí ya la sombra está muy bien y tenemos un visitante aquí de vigilancia. ¿Qué, chico? ¿Qué? Y otro más por aquí. Bueno. Voy a echar otro poco. Esta planta se llama cirigüeña, no sé en castellano cómo se llamará. ¿Cómo se llama? Celedonia. Ah, celedonia. En asturiano cirigüeña, y vale, bueno, para curar heridas y demás. Echa ese líquido amarillo, y que se echan las heridas y más y listo, ¿no? Sí. Pues sí, pues sí. Mira, por No sé aquí. si lleva una caña. Sí, lleva una caña plantada de ahí. Vamos a llevar para plantar en... Para tener. Esa es medicina tradicional. No soy capaz de arrancar, ¿eh? Mira bien, te lo arranco yo. Para echar Tengo a... una verruga. Eso para las heridas, para todo es buenísimo. Quería Sí. arrancar una cañina para plantarla en un tiesto, pero no sé No, capaz. arranca esa, arranca. Nadie te iba a decir nada. Es que tiramos de ella y no sale, ¿no? Sí, sí, ah, es mira, que- sí. Yo, será como esto, tenga una Este. cortada, con eso Sí, 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 ya sé, ya se cura, es sí, sí. buenísima, además. es buenísimo, sí. No, aquí Bueno, hay pues, mucho. sí. Lo que pasa es que lo cortaron porque... Claro, bueno, creció. con la desbrozadora, pero hay por todos los sitios, ¿eh? Esa no, que si no, no lo No, pega. esa ya. Mi padre tenía una úlcera en el estómago, todos los años se revolvía y bueno, la de Dios la tenía, ¿eh? Malísimo. Y uno de aquí de Puertas, del pueblo este que está aquí al lado, y dice, eso se cura con celedonia. Que para tomarlo hay Sí, que... Sí, hay que ostras, tener, para tomar eso. Pero ¿no? Hay que si vea la tenerlo. celedonia, lo tomaba... O sea, que Mano hervía, de santo. que hervía unas hojinas y, Sí, lo y bebía el hervía, agua. lo hervía y tomaba el El agua. agua. Y eso. No, sí. pero bueno, para heridas... No, la esto raíz sí, es- sí, para las heridas. No puedes llevar más, ¿eh? Que No, voy a llevar otro por si se me muere. Sí. Pero Aquí sale por todos los sitios. Hay mucha, por ¿eh? todos los sitios, ahí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy pequeño porque lo segaron, si no, Ah. había buena mata. Lo que pasa es que Claro. tampoco... no, pero bueno, tampoco hace falta que sea muy grande. No, para Así. no. Sí, Ya. sí. Vale, gracias. Nada.
Bueno, en cada pueblo, ciudad o sitio, ya sabéis que hay el mejor banco del mundo, en todos ellos. Aquí en Asiego hay 21, con lo cual me imagino que son los 21 más guapos del mundo, los mejores del mundo. Este es uno de ellos que la verdad es espectacular porque aquí se puede ver lo que es el pueblo en el fondo. Y si giramos un poco más, vemos ahí al Naranjo de Bulnes o Picurriello, pero con esta cámara no se aprecia muy bien. Pero bueno, os voy a poner una foto, un primer plano de Naranjo. Este entorno es la leche. Y en invierno, cuando está nevado, bueno, ya debe ser monumental la cosa. Vamos hacia abajo. Este es el banco número 1, que está en el mirador. El mirador Echevarría Pedro Udaondo está dedicado a este escalador vizcaíno que falleció en 2007 cuando se aproximaba a Peñasanta de Nol en los picos de Europa. Hasta él se llega en coche, pudiendo aparcar justo al lado, pero sí es cierto que hay muy poco aparcamiento. No obstante, está a 200 o 300 metros de la aldea y se puede subir perfectamente andando por una pequeña cuesta. Esta es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, o Capilla Sixtina de Asiego, que ya tiene 400 años de antigüedad. Fue construida ya por el 1620 y encierra un valioso tesoro en su interior, sus pinturas murales, que datan de a finales del siglo XVI y principio del XVII y son del barroco rural. Puesto que la iglesia está cerrada, no pudimos entrar a ella para admirar y poder grabar esos magníficos murales y, bueno, suponemos que estaba cerrado por seguridad. Bueno, lamentablemente no podemos ver nada de ella porque está cerrada y, bueno, no sé si será por culpa de los vándalos, que es posible, porque si fuese de otra forma, bueno, las iglesias son templos dedicados al culto y bueno, deberían estar abiertas siempre, a no ser por causas extraordinarias, que me imagino que será por lo que dije antes. Si no, no tiene mucho sentido que esté cerrado. Ya vemos una torre con 2 campanarios. Es pequeñina pero guapa, la verdad.